¿Qué es un mito de la creación? Es la naturaleza de los seres humanos preguntarse sobre el universo que los rodea. Desde el comienzo de la cultura humana, la gente se ha planteado lo que a veces se denomina las grandes preguntas. En un sentido más general, se trata de cuestiones sobre la existencia humana y el mundo. Estas preguntas incluyen lo siguiente. ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vino el universo? En un intento por responder a estas grandes preguntas, culturas de todo el mundo han creado teorías sobre cómo surgió todo. Estas teorías se llaman mitos de la creación. Un mito de la creación es una historia que explica el origen de la existencia tal como la entiende una cultura particular. Las historias de la creación responden a la gran pregunta y proporcionan una base sobre la cual las personas construyen su cultura. Las nociones sobre cómo adorar, actuar e incluso relacionarse con los demás provienen de cómo una cultura entiende sus orígenes. Mitos de la creación en todo el mundo. El mito de la creación de cada cultura es único. Si bien cada una de estas historias de la creación es diferente de todas las demás, los estudiosos han notado que estas historias tienden a tener similitudes. Casi todos los mitos de la creación se centran en un ser o fuerza suprema que crea todo. La forma en que se entiende este ser o fuerza es frecuentemente similar en diferentes culturas. La mayoría de los mitos de la creación se pueden clasificar según cómo la cultura ve al ser o fuerza suprema. Por ejemplo, los mitos de la creación griegos y sumerios, aunque distintos entre sí, presentan similitudes. Asimismo, existen similitudes entre las historias judaicas e islámicas sobre cómo comenzó el universo. Uno puede comprender el tema principal detrás de estos al observar ejemplos de cada categoría. La mayoría de los mitos de la creación se clasifican en una de las siguientes categorías según sus temas principales. Caos. Buceador terrestre. Aparición. Ex nihilo. Padre mundial. Del caos. Un mito de la creación que se basa en el caos es griego. Hoy, el caos se entiende como la ausencia de todo orden. Sin embargo, según los griegos, el caos era el vasto vacío que existía antes que cualquier otra cosa, era un vacío vacío. El caos dio origen a dos dioses, quienes luego crearon el universo. Siguieron más dioses, creando varios aspectos del universo. Los humanos fueron creados cuando el dios Prometeo creó al hombre y la diosa Atenea dio vida a la creación. A los sumerios, que vivieron en el creciente fértil de Mesopotamia, se les atribuye la creación de la primera civilización. Su versión de cómo se creó el universo es probablemente la historia de la creación más antigua. Es similar a la versión griega en que comienza con la diosa Nammu, el mar primordial original. Nammu creó el universo junto con los dioses para habitarlo. Estos dioses crearon más dioses, todos los cuales vivían en la ciudad de Nippur. En algún momento, se hizo necesario crear un ser que se encargara del trabajo agrícola y otras tareas para liberar a los dioses. Luego, el hombre fue creado a partir de arcilla siguiendo un complejo proceso. Buzo terrestre. Otra versión de los mitos de la creación de todo el mundo es el mito del buceador terrestre. Según esta narrativa de la creación, antes que nada existía solo el mar primordial. El universo fue creado cuando una criatura se sumergió en las aguas. En el hinduismo, el dios Brahma arrojó una semilla al océano. Esta semilla produjo un huevo de oro del que surgió Brahma. La parte restante del huevo, incluida su cáscara, constituía el resto del universo. Otros de estos ejemplos de mitos de la creación presentan animales y dioses que se sumergen en las aguas primordiales para crear la tierra. Por ejemplo, los nativos americanos iroqueses hablan de Sky Woman, que cayó al agua. Los animales acuáticos la atraparon y sacaron barro, que colocaron en el lomo de una tortuga. Este barro se expandió para crear la tierra. Aparición. En los mitos de emergencia, las criaturas emergen de un inframundo primordial para crear seres humanos. Con frecuencia emergen en un huevo cósmico para comenzar la creación. Como puede verse, la versión hindú de la creación guarda algunas similitudes con el tema del surgimiento. Las historias chinas también describen un gran huevo cósmico del que emerge todo. También hay ejemplos de emergencia que se encuentran en las historias de creación de los nativos americanos y los países nórdicos. La combinación de un huevo cósmico y el surgimiento es un ejemplo de cómo diferentes culturas tienen puntos de vista similares sobre la creación. Siempre existe alguna materia primordial de la que puede surgir la creación. Ex nihilo. Ex nihilo en latín significa de la nada. En estos mitos de la creación, nada existe al principio, ni siquiera un mar primordial.
Todo llega a existir a través del poder de un ser supremo que no necesita otros dioses ni materia para ayudar con la creación. Esta es la historia de la creación del judaísmo, el cristianismo y el islam. También se puede considerar que estos mitos fueron creados a partir de la palabra. En Génesis, el primer capítulo del Antiguo Testamento para el judaísmo y el cristianismo, Dios creó todo lo que existe simplemente llamándolo a existir. De manera similar, en el Islam, Alá dicta cómo debe crearse todo. Padre Mundial. La versión de la creación de los padres mundiales establece que el mundo se crea a través de uno o dos padres. Un mito japonés de la creación afirma que dos dioses se unieron para crear Japón. Los aborígenes australianos consideraban que la Madre Sol creaba todo lo que existe en la Tierra. El concepto de que los padres crearon la Tierra se puede ver en otras versiones de los mitos de la creación. Por ejemplo, el caos griego da origen al universo. En el judaísmo y el cristianismo, Dios es el Padre de toda la creación.